tarde y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Y hemos estado viendo con respecto a este capítulo la dedicación del templo y luego pues la oración de Salomón pidiendo la bendición para Israel. Y sobre todo pues está pidiendo a Dios que de su pueblo pues implora en ese templo y ora y se vuelven de sus malos caminos y vuelven a Él. Entonces que Dios desde los cielos escuche la oración, ¿verdad? Que Dios pueda escuchar todas las súplicas, tanto individuales como colectivas. Y también hemos visto que Salomón pide al pueblo que se vuelvan hacia Dios y que ellos pues inclinen su corazón hacia Él para que Dios pueda bendecirlos. Para Israel era una promesa, ¿verdad?, bendecirlos. Y la bendición era una bendición material. La bendición para la iglesia es una bendición espiritual. Aunque no dudamos que Dios a aquellos hijos obedientes pueda bendecir. Porque con respecto al pasaje que estamos leyendo, el Señor lo que ve es la obediencia hacia Él. Y está dictaminando Dios, bueno, si tú cumples los mandamientos, los estatutos, si cumples con las ordenanzas que yo he dado a tu siervo Moisés, pues vas a ser bendecido. Y por ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Luego después de que Salomón hiciera la oración, se puso de pie y empezó a bendecir al pueblo. Y dio una bendición hacia el pueblo. Y entonces, y también pide la bendición para que a través del testimonio de ellos pueda ser reconocido Dios en todo el mundo. Es decir, que los demás pueblos puedan reconocerlos como Dios. Así que luego pues nos quedamos ahí en el versículo 62, 62, y dice el versículo 62: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz. Vamos hasta llegar hasta ahí. Ahora, después de haber orado, después de haber bendecido al pueblo, ahora Salomón decide hacer sacrificios a Dios. Pero esos sacrificios iban a ser sacrificios de paz. Y quiero aclarar algunas cosas porque, por ejemplo, mucha gente confunde los sacrificios de paz con el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y es algo diferente. En el sacrificio de Cristo, nosotros tuvimos paz para con Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es que logró la paz? Fue Cristo, ¿verdad? Ahora entonces, esa paz la logró Cristo, porque a través de su sacrificio Dios estaba satisfecho, Dios estaba contento, y a través del sacrificio nosotros fuimos redimidos, la deuda fue pagada y nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, eso es lo que vemos en la paz a la que nos llevó a través del sacrificio de Cristo. El sacrificio de paz, o sea, los sacrificios de paz se hacían porque tenían paz para con Dios. Es decir, ahora nosotros, por ejemplo, nosotros por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, pero nosotros no podemos enemistar con Dios todavía. ¿Y cómo?
para volver a Dios y que Dios no esté enojado con nosotros y que no haya enemistad de Dios con nosotros, porque la enemistad de Dios con nosotros se puede producir a través de la desobediencia del creyente. Entonces nosotros tenemos que reconciliarnos otra vez, pero ¿a través de qué? De la confesión de pecados, de la confesión de pecados. En Primera de Juan, ahí tenemos muy claro, ¿no? En el primer capítulo, que esa confesión de pecados nos lleva otra vez a tener amistad con Dios, ¿verdad? Y Salomón ya había dicho aquí, no hay ser humano que no tenga pecado. Entonces la condición de los judíos era también de pecadores. Ahora entonces, vemos que esa es la reconciliación de un creyente. Nosotros, por medio de Cristo, tuvimos paz para con Dios, ¿verdad? Pero esa paz para con Dios fue para siempre. Ahora entonces, el problema de la confusión que está es que muchas veces cuando se habla del Antiguo Testamento y está hablando de ofrendas, los que interpretan lo que está escrito en la ley es que la ofrenda de paz era para reconciliarnos con Dios, y no es la ofrenda de paz, se hace porque ya estamos reconciliados, es decir, ellos estaban en armonía con Dios y por agradecimiento, es decir, ellos sacrificaban los animalitos, es decir, hacían el sacrificio, podía ser un cordero, una cabra, porque se podía sacrificar en la ofrenda de paz, se podía sacrificar hembras, no solamente machos, y lo único que pedían era que fuera perfecto. Entonces los sacrificios de paz eran porque había paz con Dios, no había enemistad con Dios. Ahora entonces, y esa armonía con Dios llevaba al creyente a ofrecer estos sacrificios por agradecimiento, ¿verdad? Por agradecimiento. Es como que nosotros también, ahora pues, dentro de la dinámica de la iglesia, nosotros entendamos que por la gracia nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero en gratitud a esa gracia. Y nosotros debemos de responder en ofrendas al Señor, aunque nosotros no estamos obligados como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese sacrificio de animalitos y todo eso. ¿Cuáles deberían de ser nuestros sacrificios para nosotros como iglesia? ¿Cuáles deberían de ser nuestros sacrificios? Hoy como iglesia, ¿qué desearía Dios que nosotros le ofreciéramos a Él como ofrenda? ¿Qué quisiera Dios que nosotros le ofreciéramos a Él? Servicio. Ahora entonces, poder servir a Dios, es decir, poner en más, no solamente verlo desde el punto de vista de lo que puedo hacer, sino más bien de lo que yo mismo me puedo sacrificar, ¿verdad? Por servirle al Señor. Es decir, algunos pueden servir al Señor, pero no estar agradado al Señor con esa ofrenda. Claro que sí, algunos podrían servir al Señor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si una hermana de las que cuidan niños, el privilegio que tiene es de cuidar a ese niño, ¿verdad? Ese es el privilegio que tiene. Pero el día domingo que le toca ir a cuidar, en lugar de cuidar, se siente en una silla de atrás. ¿Estará agradado Dios con ese servicio? Claro que no, porque no está cumpliendo con lo que ella ha decidido hacer, ¿verdad? Lo que uno decide hacer es también, Dios toma en cuenta la actitud nuestra, cómo lo hacemos.
Y fíjense bien, hay sacrificios en Hebreos capítulo 13, aquí dice que hay sacrificios que nosotros podríamos hacer. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí tenemos varias cosas. Uno, sacrificio de alabanza. ¿Qué será el sacrificio de alabanza? Sacrificio de alabanza. ¿Cómo nosotros adoramos a Dios o glorificamos a Dios? Por medio de nuestros labios. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cantando, ¿verdad? Entonces, sacrificio de alabanza. Es decir, y también sacrificio a través de nuestro testimonio personal cuando publicamos el sacrificio de Cristo, ¿verdad? A través de predicar el Evangelio. Ahora, de labios que confiesan su nombre, es decir, no cualquier alabanza también. Labios que confiesan su nombre. Pero en este tiempo hay unas alabanzas que para nada mencionan a Dios ni a Cristo. Y a la otra vez le explicaba a mi hijo allá en Estados Unidos. Me dice, aquí me dice, cantamos 2 o 3 himnos del Ignario Bautista, ¿verdad? Que hay un hijo de un pastor que se congrega con ellos, que es un pastor que dice San Miguel, y de apellido Rodríguez, de don Venancio, de Prudencio, de esa familia, ¿verdad? Y dice que este hermano ha aprendido a tocar bien el piano. Ahí tienen un piano. Y resulta que él puede tocar bien el instrumento y él toca esos signos. Y después, el hermano Fidel con Jorgito cantan los coros, ¿verdad? De los coros populares que comúnmente se cantan. Ahora, entonces, pero le estaba diciendo, no se debe de cantar cualquier cosa al Señor, porque tiene que ir enfocado la teología de los signos, enfocado a Cristo o a Dios, ¿verdad? Dios o Cristo, pero no a otra cosa. Por ejemplo, hay algunos que han hecho unos signos pero le cantan a la mujer. Entonces no son dedicados a Dios. Y aunque expresan algunas cosas, pero son dedicados a la mujer. Para eso, gracias, bueno, está el canto popular del mundo, ¿verdad? Que cante la de Chente Fernández, porque la Chente Fernández solo a las mujeres le cantan, ¿no? La mayoría. Ahora entonces, pues no, ¿verdad? Labios que confiesen su nombre. Ahora entonces, entonces vemos ahí que no es cualquier cosa, ¿verdad? Para que ese sacrificio sea perfecto. Y también de la ayuda mutua. Ayudamos. Alguien puede ayudar a través de poner una libra ahí en ese huacal, ¿verdad? Puede ayudar para la ayuda mutua. Es decir, es una ayuda, es más, la ayuda mutua puede ser no solamente cereales también para la comida, puede ser cualquier otra ayuda que beneficie a los hermanos. Ahora, entonces, los creyentes ahora también estamos llamados a presentar, ¿verdad? Este sacrificio, especialmente nosotros mismos, como sacrificio. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Versículo 1 y 2, que nosotros nos presentemos en sacrificio
vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Ahora entonces, pero para los judíos, para Salomón en ese tiempo, ya estaba prescrito qué era lo que podían ofrecer. Y saben, entonces, ese sacrificio de paz lo hacían para agradar a Dios, en gratitud a Dios, ¿verdad? Por las bendiciones que les había dado. Ahora pensemos nosotros, ¿cuántos de nosotros somos agradecidos? Y agradecidos con Dios, ¿verdad? Y le damos a Dios algo. Aunque decimos nosotros, Dios no lo necesita, pero la obra sí lo necesita. Ahora, para salir adelante, se necesita pues lo que la gente pudiera ofrendar. Pero ¿sabe qué? Esto lo hacían por gratitud. La ofrenda no se debe ofrecer por obligación, ¿verdad? Si la gente piensa que, bueno, me voy a pasar al frente a echar a ese plato porque a mí casi no me ven qué paso ahí, entonces me van a criticar, y lo hacen para que la gente no hable. Entonces no está correcto. Se debe de echar por gratitud, no por obligación. Es más, el apóstol Pablo dice, ni por obligación ni por necesidad. O sea, pensando que al echar eso o a ofrendar vamos a recibir más. Ahora entonces, pero aquí se trataba de sacrificio de animales. Sacrificaron animales. Y miren, vamos a ver en ese sacrificio de animales cuántos animales sacrificaron. Bien, entonces dice en el versículo 64, dice, y aquel mismo día ofreció el rey en medio del atrio, fíjense bien, bueno, del versículo 63 vamos a leer, y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. ¿Cuántos sacrificios? Unos cuantos, ¿verdad? 142,000 sacrificios de animales. Pero, ¿y saben qué? Había un altar ahí para hacer los sacrificios, y como no podía, porque era muy pequeño, tantos sacrificios, dice que dedicaron en medio del atrio del templo para hacer esos sacrificios. Y es más, y 22 kilómetros a lo largo a partir del templo empezaron también a sacrificar, a hacer altares y a hacer esos sacrificios. Ahora entonces, ese era el agradecimiento de Salomón con Israel, ¿verdad? Agradecimiento, es decir, estaba marcado aquí prácticamente la gratitud que ellos sentían. Ahora entonces, vemos aquí en el versículo 64, dice, aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabía en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Para los sacrificios de paz, vemos aquí la cantidad, pero para los sacrificios de paz, otra cosa importante aquí es que el ofrendante podía participar de la comida de los animales. Es decir, a Dios le dedicaban la grosura, los
todo lo gordo del animal, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos la grasa, ¿verdad? A eso le ofrecían a Dios, lo quemaban. Pero al sacerdote le ofrecían el pecho del animal y el muslo derecho. Le daban al sacerdote el sacrificio. Y luego el resto que sobraba se lo daban al que lo estaba ofreciendo. Es decir, podía comer de sacrificio también. No hacía el sacrificio del holocausto, porque el sacrificio del holocausto era para perdón de pecados. Era diferente. Allí solamente el sacrificio era dedicado a Dios. Y es lo que nosotros conocemos como el cordero inocente que era sacrificado por las culpas de otros. En el Antiguo Testamento, Isaías 53, versículo 7, dice que pues Cristo fue llevado como oveja al matadero, ¿verdad? Y Él se ofreció en vez de que nosotros pagáramos ahí. Es decir, nosotros lo que merecíamos era ir a la condenación eterna. Es decir, si fuera por nosotros, hermanos, por lo que somos nosotros, ¿a dónde estuviéramos listos para ir al infierno? Pero el sacrificio de Cristo fue el que quitó el pecado del mundo. Por eso Juan, cuando vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense que desde el principio de la historia de la humanidad, el sacrificio era dedicado para el pecado del culpable, por un inocente siendo sacrificado por el culpable. En el jardín del Edén fueron los primeros sacrificios. Y no lo dicen, pero a lo mejor yo me pongo a pensar, a lo mejor Dios lo que sacrificó ahí fueron corderitos también, allí en el jardín del Edén, y los vistió con esas pieles a Adán y a Eva, para enseñarles que ese inocente había muerto por ellos, para que ellos siguieran la continuidad del sacrificio. Por ejemplo, Abel, hijo de Adán, ¿qué sacrificó Abel? Un corderito también. Entonces, la cuestión es que ellos iban transmitiendo todo de una forma práctica. Ahora entonces, por eso vemos aquí que Salomón estaba haciendo tantos sacrificios, pero era en agradecimiento a lo que Dios había hecho en la vida del pueblo. Y ahora, fíjense bien, Salomón, aunque no era perfecto, igual que su padre David, no era perfecto, pero tenía una buena relación con Dios a pesar de que no eran perfectos. Ahora, muchos de nosotros nos atrevemos a pensar que a lo mejor Dios, ¿verdad?, no nos aprueba a nosotros porque nosotros consideramos que no somos perfectos. Y es que no se trata de nosotros, se trata de quien murió por nosotros, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Ahora, pero más sin embargo, la tarea de un creyente debería de ser estar todos los días en comunión con Dios, a pesar de que no somos perfectos y que caemos día con día. Muchas veces caemos, ¿verdad? A veces pensamos que le vamos a glorificar a Dios en ese día y que no nos vamos a meter en problemas y que vamos a tratar de esforzarnos por agradar a Dios ese día, pero de repente caemos en dificultades. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene que hacer el creyente? Ir a Dios, ¿verdad? Ir a Dios. Ahora entonces, versículo 65 dice: y en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en el Amad hasta el río
desde el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días, por 14 días. Ahora, la dedicación del templo duró 7. La dedicación del templo duró 7 días, ¿verdad? 7 días. Pero como en esa misma celebración se juntó la fiesta de los tabernáculos o de la cosecha, ¿verdad? La celebración de esa fiesta también duraba 7 días. 7 más 7 igual a 14 días. Entonces, la fiesta de que habla aquí no era la fiesta de Chapeltique, hermano, donde darle la gigantona ahí, ¿verdad? A bailar en la calle. No era esa fiesta. Y donde a veces los hermanitos se alegran con la gigantona, ¿va? No era esa fiesta, era la fiesta de los tabernáculos. Hicieron esa fiesta. Y esa fiesta también era una fiesta de la dedicación de cereales y de la cosecha. Ahora entonces, vemos aquí que estuvieron, ¿cómo estuvieron? Dice, alegres, estaban alegres. Bueno, ¿por qué no está lleno aquí? No están todos los hermanos en Cristo aquí. ¿Cómo sienten los hermanos en Cristo cada actividad que hacemos? ¿Será que están tristes y que se alegran más estar en la casa? Porque fíjense ahí, ¿cuántos había en esa reunión? Dice, multitudes, multitudes habían. ¿Y cómo estaba la multitud? Contentas. Y fíjense bien, la iglesia tradicional va decayendo. Ya no es como antes. Pero antes yo me recuerdo que en mi pueblo, cuando la fiesta, la iglesia tradicional celebraba un evento, se llenaba aquella plaza allá en mi pueblo. Y no hacían actividades dentro del templo porque era muy pequeño y la gente no alcanzaba a llenarlo. Venía gente de todos los cantones ahí. Ahora entonces, y equivocadamente, pero se llenaban. Y venían contentos y yo me fijaba que a una gente tan pobre, tan humilde, con los trapos todos remendados, con la ropa toda remendada, los pantalones, y sin zapatos, y con los pantalones todos enrollados porque venían de charcos, de lejos, ¿verdad? Era una tierra pues que costaba caminar en el invierno. Porque allá en mi pueblo a veces hay una fiesta en marzo y otra fiesta en octubre. ¿Y sabe qué? Aquella gente, la gente tan pobre, pero venía con su cohete. Había comprado un cohete para dedicárselo al Señor. Un cohete, ¿verdad? Y a la hora de la celebración ahí en la plaza va a reventar cohetes. Así como oímos aquí en Chapeltique, un montón de cohetes. Equivocados, pero la gente contenta, ¿verdad? Contenta, porque estaban celebrando. Pero a veces me pongo a pensar, ¿qué será que le da tanta tristeza a los hermanos en Cristo que no se animan por estar en las reuniones para escuchar la palabra de Dios? Para nada, ¿verdad? Y casi que siempre vemos la misma gente nada más, ¿verdad? Que ya vienen. Y ustedes son bendecidos porque ya vinieron. Pero aquellos que se quedaron, pues, ¿será que no les alegra estar con el Señor? Pero estos estaban contentos, fíjense bien. Dice que por 14 días estuvieron ahí reunidos. Ahora entonces, y el octavo día, despedido el pueblo, y ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas. ¿Cómo se fueron? Alegres. Ahora yo podía pensar también, porque uno pues
tiene que ver a la gente, ¿verdad?, con la cual es la que convive y que tiene comunión a través del culto, a través de haber conocido a Cristo, ¿verdad? De haber conocido a Cristo. Y me ponía a pensar cómo se irán los hermanos cuando salen del culto. Me ponía a pensar, ¿verdad? Si se van alegres o se van tristes. ¿Se van contentos? ¿Se irán contentos para la casa o se irán tristes? ¿O se irán renegando? Bueno, hoy esa predicación no sirvió, ¿verdad? Hoy el hermano no dio duro. Entonces, por mí, y es más, algunos bien atrevidos a decir que con dedicatoria predicamos nosotros y nosotros ni siquiera andamos investigando lo que les pasa. Ahora entonces, pero más sin embargo dice que estos creyentes se fueron contentos, y así debería de ser. Cuando nos reunimos para celebrar, estamos celebrando ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, el encuentro con Cristo, con el Señor, y cuando salgamos de aquí deberíamos ir para la casa contentos, ¿verdad? Dice que esta gente se fue contenta para su casa. Dice, se fueron alegres y gozosos de corazón. Y fíjense bien, no fue una alegría hipócrita, porque ¿cómo dice que era el gozo que ellos tenían? El corazón. Es decir, no era algo pasajero, era algo que les había llenado. Fíjense bien, cuando un creyente está ahí sentado oyendo la palabra de Dios y algo le afecta en su vida y le llena, esa debería ser la expresión de hoy para la casa, ¿verdad? Hay una canción popular en el mundo que dicen: tan alegre que he venido y tan triste que me voy. Nosotros debería ser al revés: tan triste que venía y tan alegre que me voy. Así debería de ser. Tan triste que venía y tan alegre. Es decir, que lo que recibió, la dosis que recibió a través de la palabra de Dios que expuso el predicador, le sirvió en su vida, ¿verdad? Le sirvió en su vida. Ahora entonces, y dice que, ¿y por qué iban alegres? ¿Por qué iban alegres? Por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Fíjense que ni siquiera, bueno, a veces nosotros nos alegramos cuando nosotros recibimos, ¿verdad? Pero ¿por qué iban alegres esto? Por lo que a David se le había prometido y se le había cumplido. Por eso iban alegres. Dice, bueno, Dios le prometió a David por el siervo David, y Dios le prometió que iba a haber un templo, y ya está el templo, y Dios le prometió que iba a habitar en ese templo, y Dios le hizo promesa que la descendencia de su familia iba a ser que iba a gobernar en su pueblo, y un montón de promesas que le fueron hechas a David. Y la gente dice que, bueno, que las promesas recaían en David y su pueblo Israel, pero recayendo en David también afectaban a Salomón. Salomón era el hijo de David, ¿verdad? Ahora entonces, es decir, los creyentes nos alegramos cuando de repente un hermano está en dificultades. Por lo menos yo así lo siento, ¿verdad? Cuando un hermano está en dificultades y de repente oímos el testimonio que Dios me ayudó y me sacó adelante en este problema, y dan testimonio, yo me alegro, pues, ¿verdad? Como pastor me alegro que los hermanos puedan dar testimonio de ese Dios grande y misericordioso que tenemos, ¿verdad? Ahora entonces, y luego vamos a iniciar con el capítulo 9. Vemos aquí en el capítulo 9, dice: y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer,
versículo 2 dice: Jehová apareció a Salomón y la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Ahora entonces, vemos aquí, después Salomón había hecho un templo. Salomón había hecho la casa para él. Salomón había hecho la casa para la reina. Bueno, Salomón se dedicó a construir. Y había una gran construcción, pero no solamente se dedicó a eso. Salomón se dedicó también, Salomón se dedicó a escribir proverbios. Ya lo estudiamos en el capítulo 4, versículo 32 al 34, pero leámoslo. Fíjense bien, capítulo 4, 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000 también. Es decir, que él se dedicó a escribir, no solamente a construir casas. Y saben, él observaba al ser humano, y a través de lo que observaba, escribía muchas cosas. Observaba los animales, observaba las cosas que sucedían, las situaciones de la vida. Es decir, que fue un hombre con mucha sabiduría para poder agarrar, ¿verdad?, aquello que verdaderamente llevaba un mensaje que podía beneficiar a los demás, a los oyentes. Y si usted quiere saber cuál era la sabiduría de Salomón, lea los proverbios. Lea los proverbios. ¿O cuál era la sabiduría de Salomón? Lea Cantar de los Cantares. Lea también Eclesiastés, que fueron uno de los libros que él escribió. ¿Sí? Fíjense bien, en los proverbios habla de los jóvenes, habla de las mujeres, habla de los hombres, habla de las esposas, habla de los esposos, habla de los hijos. ¿Y de quién no va a hablar ahí, verdad? ¿Y de quién no va a hablar? Es más, es decir, se dedicó a hacer lo que quiso, pero hay un problema. Cuando uno llega al límite, dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya hice todo lo que quise, ¿y ahora de aquí para adelante? Bueno, lo vamos a estar viendo en los otros capítulos. Ahora entonces, dice, además dice que le apareció. Fíjense bien, me gustaría hacer unas observaciones aquí a este versículo. Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Era porque ya había aparecido en Gabaón la primera vez, ¿verdad?, a través de un sueño. Aquí no dice a través cómo fue, ¿verdad?, la aparición, pero me imagino que a lo mejor fue otro sueño, pero apareció. Pero una de las cosas importantes de este versículo es que Salomón, bueno, Dios para aparecerle a Salomón no utilizó ningún profeta. Vean que a otros reyes, ¿cómo hacía Dios para comunicarse con otros reyes? Utilizaba profetas. Ahora entonces, ¿y cuál es la importancia de eso? Significa entonces que Salomón tenía una buena relación con Dios. Dios quería tratar con él directamente. Hasta aquí, ¿verdad? Vamos viendo que Salomón todavía estaba con una buena relación con Dios. Ahora entonces, porque miren, el versículo dice que apareció a Salomón, era una cuestión directa, Ahora entonces, versículo 13, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos, y mi
corazón todos los días. Ahora entonces, ¿para qué apareció Dios a Salomón? Bueno, simplemente para decirle directamente: yo he oído tu oración, o he oído tu oración. Ahora, hasta esta fecha, hermano, ya habían pasado mucho tiempo de la oración, porque algunos piensan que el siguiente día fue. No, se habían pasado algún tiempo. Y dice que Salomón, bueno, Dios le apareció a Salomón para decirle que la oración había sido contestada. Y hablábamos en el estudio anterior la paciencia que debemos de tener en cuanto a la oración y la persistencia en la oración. Paciencia y persistencia. Persistencia orando y clamando al Señor. Algunos dicen: no, yo ya no pongo esa petición porque tantas veces que la he puesto y no me contesta el Señor. Y hablaba específicamente el hermano Luis, me parece, en el estudio anterior, acerca del juez injusto, ¿verdad? De una mujer que le era molesta porque iba a leer con insistencia. Y dice: yo quisiera, dice el Señor, que así fueran los creyentes también. Si el juez injusto le hizo justicia a la mujer porque le era molesta, ¿cuánto más Dios, verdad? Que no es injusto. Y también paciencia, porque las oraciones a veces no son contestadas como nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos. Hay oraciones que van a ser contestadas con un tiempo, a lo mejor el tiempo de Dios, no el nuestro. El tiempo de Dios, no el nuestro. Ahora entonces, pero debemos de persistir. Y dice que Salomón había orado y ahora Dios le está dando la buena noticia. He escuchado tu oración. He escuchado tu oración. Ahora entonces, ¿cuál era las respuestas que Dios había dado? Las tenemos en ese versículo. Las tenemos en ese versículo. Bien, entonces vemos en el versículo, dice que yo he santificado esta casa. O sea que una de las peticiones, recuerdan ustedes, que Salomón había hecho, es que Salomón pidió que Dios habitara y habitara la casa. Yo he santificado esta casa, le dice Dios. ¿Qué otra cosa? Que tú, dice que para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella otra de las cosas que Salomón había pedido, que tus ojos y tus oídos siempre estén atentos en este templo. Recuerdan que esa fue la petición de Salomón. Y dice Dios: estarán mis ojos y mi corazón todos los días ahí, ¿verdad? Entonces, Salomón sabía que Dios estaba en todas partes. Recuerden que estudiamos eso, que los cielos no te pueden contener, pero Dios les prometió que iba a responder para aquellos que llegaran a esa casa a clamar. Ahora entonces, y dice que el corazón de Dios iba a estar ahí todos los días. Qué bueno, ¿no? Porque también, fíjense bien, nosotros tenemos un templo. Y no vamos a hablar de este templo, nosotros somos el templo. Y ha prometido Dios estar con nosotros todos los días, hermano. Claro que sí. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora entonces significa que nosotros como iglesia también tenemos esa esperanza, ¿no? Ahora bien, entonces vemos que Dios había hecho una promesa y lo estaba cumpliendo. Es que Dios, hermanos, las promesas
que Él hace, las cumple. El problema es que nosotros a veces no vemos la respuesta de Dios y a veces las pasamos por alto, las respuestas de Dios. Ahora, versículo 4 dice: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Hermanos, la mayoría de gente critica a David, ¿verdad? Critica a David. Pero ¿cómo dice Dios que andaba David con él? En integridad. ¿Y qué significa ser íntegro? Pues, bueno, ser honesto delante de Dios, ¿verdad? Cumplir con los compromisos que nosotros hacemos con Dios, ¿verdad? Es decir, nosotros no somos perfectos, igual como David no era perfecto, ni Salomón era perfecto. Pero Dios no le estaba pidiendo a ellos algo que no pudieran cumplir. Todo lo que Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos, para cumplir, no es porque no se pueda, sino porque se puede. Es más, aún en las pruebas, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios nos va a dar más de lo que podamos resistir. Es que Dios se coloca, o ve la capacidad humana y en base a eso le pide a la gente que haga las cosas, ¿no? Ahora entonces no va a pedir algo que no podamos, pero a Salomón le estaba diciendo, bueno, si anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Qué iba a pasar si hacía eso? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ahora, si Salomón cumplía con eso que habían pactado, es decir, Dios siempre en el Antiguo Testamento iba pactando con la gente. Y Él dice, si cumples lo que hemos hablado, tu descendencia, bueno, es decir, el trono siempre iba a venir de esa, el trono lo iba a tomar uno de esas descendencias de David. En este caso estaba Salomón, pero después de Salomón iba a venir otro. Ahora entonces, y eso es lo que le está diciendo, te cumpliré lo que he prometido. Ahora, pero hay una pregunta importante que debemos de hacernos, hermanos. Si Dios nos ha ofrecido algo, como en el caso de Salomón, Dios le estaba ofreciendo ¿qué? El trono. Pero ¿cuál era la condición? Si él cumplía con lo que habían pactado. Ahora entonces, ¿de quién dependía ahora? ¿De quién dependía tener todo eso? ¿De Dios o de Salomón? De Salomón. De Salomón. Es decir, ya no dependía de Dios, sino que dependía de Salomón. Ahora, entonces, y dice el versículo 5 que iba a afirmar su trono. Ahora veamos el versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre,
yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Entonces aquí había una condición. Una condición. Los de la prosperidad siempre no leen estos versículos, ¿verdad? Los de la prosperidad siempre leen los versículos de la bendición. ¿Sí? Y esta casa, ¿verdad? En esta casa no faltará el trono, porque los hijos de Dios y por ahí me van a ser bendecidos y van a tener buenos bienes materiales, casas, carros, todo lo que ustedes necesiten, pero no leen lo demás. No leen lo demás. ¿Qué iba a pasar con Salomón y los descendientes? Entonces, una de las cosas que podemos aprender aquí, hermanos, una de las cosas que podemos aprender nosotros para nuestra vida, dice, ¿de quién es la responsabilidad de que los hijos busquen a Dios? ¿De quién es la responsabilidad? Y aquí dependía, miren, aquí le está diciendo a Salomón, si tus hijos. Bueno, dice, mas si obstinadamente apartares de mi nombre y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos. Y entonces Salomón era responsable por el testimonio que pudieran ver sus hijos, para que no se apartaren. Era responsable. A veces nosotros estamos obstinados ahí, ¿verdad? Diciéndole a los hermanos en Cristo que manden a sus hijos a la escuela bíblica dominical. Pero no solamente los hijos. También, ¿quién debe estar aquí? Los padres. Y a veces los padres quieren mandar a los hijos y quieren quedarse en la casa. No es correcto. ¿Por qué? Bueno, nosotros lo experimentamos cuando nuestros hijos estaban como de 8 o 10 años, el mayor, y el menor tenía 7 años. Mi esposa se quedaba haciendo pupusas, pero yo siempre venía a los cursos. Mi esposa se quedaba haciendo pupusas. Y se me va para la casa, para la iglesia. Algún día le dice el más grande, ¿y usted por qué no va? ¿Y usted por qué no va? Y nos manda a nosotros, debería usted ir usted también. ¿Y qué hizo mi esposa? Dejar, ¿verdad? Por unas horas la más allá y venir al culto. Y después del culto ir a hacer las cosas. Porque le demandaron ya el testimonio de los niños, ¿verdad? Y cualquiera podría decir que es malcriado. No. Es que aquí está diciendo también que va a depender de ti, Salomón, que tus hijos también den buen testimonio. Ahora entonces, si no se apartaran tus hijos, ahora entonces vemos aquí algo importante, ¿no? Y dice que si, ¿qué es lo que va a pasar? Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Yo cortaré a Israel. Hermanos, la tierra que Dios le había entregado a Israel, cuando repartieron toda la tierra, las tribus, no las tienen. No las tienen. Ahora, ¿por qué? Porque se apartaron de Dios, empezando por Salomón, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estudiar. Se apartaron de Dios, ¿verdad? Y ya para ir terminando, dice, ¿y cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por haberse apartado de Dios? Pero, ¿y cómo en calidad de qué iba a quedar Israel? Será un proverbio. Será un proverbio. Y refrán a todos los pueblos. Es decir, la gente iba a decir, ¿por qué desapareció Israel? ¿Por qué desapareció Israel? Bueno, ¿y cuál sería el proverbio que podemos hacer de esa pregunta? ¿Por qué desapareció Israel? Porque no obedecieron a Dios. No obedecieron a Dios. Como cuando el padre castiga al hijo, ¿verdad?
y de repente está llorando y alguien llega y le pregunta, ¿y por qué lloras? Me pegaron. ¿Y por qué te pegaron? Por desobediente, ¿verdad? Por desobediente. Ahora entonces vemos aquí que iba a quedar en calidad de un proverbio. Y fíjense bien que esto era una profecía, esto que estamos leyendo aquí. Cuando estudiamos Isaías, lo estudiamos, Israel y las ciudades quedaron desoladas porque ellos se fueron al cautiverio. Fueron esclavos por mucho tiempo, Israel y Judá, ¿verdad? Entonces estuvieron en cautiverio. Ahora entonces, y para y dicen los últimos dos versículos, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué has hecho así, Jehová, esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová, su Dios, que había sacado a nuestros padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso han traído a Jehová sobre ellos todo este mal. Ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ahora entonces, pensemos. Dios les había hablado claro a Israel, hermanos. Le había hablado claro a Salomón. Claro que sí, había hablado claro a todos. Y así nos habla claro a todos nosotros también. Si somos desobedientes como iglesia, como hijos de Dios, ¿qué nos puede pasar también? Nos puede venir una disciplina, ¿no? Una disciplina, una gran disciplina. Y a veces la disciplina ha llegado y no nos damos cuenta. Decimos, ¿por qué me está pasando esto? No te has dado cuenta, ¿por qué? Porque el Señor te tiene en disciplina. No todas las cosas que nos pasan es por disciplina, pero muchas cosas sí, son por disciplina. Terminamos aquí y vamos a despedirnos en palabras de oración.